Eh, Buenos días, mi nombre es Mateo Ferro. Voy a pues hablar sobre las zonas francas para el proyecto final de zonas francas para la materia de legislación aduanera. Bueno, básicamente, ¿qué es una zona franca y para qué sirve? La zona franca es una figura del comercio que existe en ciertas áreas geográficas, en ciertos lugares, en ciertas zonas específicas dentro del territorio nacional. Eh, es decir, poseen una dirección específica, una dirección, y es un lugar donde se desarrollan actividades industriales y comerciales con ciertos beneficios y bajo una normativa especial diferente a la de las demás empresas en el sentido tributario y en el sentido aduanero. Bueno, básicamente lo que la zona franca nos quiere decir es que ese pedazo, esa porción de tierra está fuera de el espacio de comercio del territorio aduanero nacional. Entonces, en esa zona geográfica no se pagan impuestos, no se pagan ciertas cosas, son más fáciles ciertos trámites. Entonces, bueno, tenemos aquí varias zonas francas en Colombia. Y bueno, ¿por qué las zonas francas son tan importantes? Básicamente se dice que crean empleo, ya que llaman empresas extranjeras. Las empresas extranjeras y en gran parte son las que ponen, pues, sus empresas, las que compran una bodega o arriendan una bodega dentro de estas zonas francas. ¿Por qué? Porque al tener relaciones internacionales con otras empresas o a tener negocios internacionales, las empresas buscan ciertas facilidades para entrar a otros países. ¿Qué es lo que pasa cuando entran a otros países? Igual es dinero que no estaba dentro del país y que está entrando de una manera legal, lo que está incrementando la economía del país. Esa es la importancia para la inversión extranjera. Por eso es tan importante que lo hagan empresas extranjeras y no solamente empresas nacionales. Pues bueno, básicamente eso nos va a traer empleo, nos va a traer inversión y pues bueno, eso se supone que aumenta la competitividad y la gama de opciones para los usuarios, ya que, por ejemplo, no sé, los celulares, como sabemos, Colombia no produce celulares. Entonces, ¿qué pasa? Se crean acuerdos o hay varias empresas que funcionan en zonas francas para poder realizar la importación masiva de celulares, para poder importar quizás 100.000 unidades de una referencia, teniendo unas ventajas que es que les van a pagar, no les van a tener que pagar su aduana completa, van a tener unos descuentos en impuestos, a la hora de ventas no van a tener que pagar ciertos impuestos de sus dividendos, de sus ganancias. Entonces, eso hace que lleguen más opciones. Entonces, si antes teníamos solo iPhone y iPhone nos parecía muy caro, luego gracias a las zonas francas podemos ver Xiaomi, ZTE y muchas marcas más, porque las otras marcas también van a aprovechar esos beneficios, lo cual a mí como consumidor me va a ofrecer una gama amplia, una variedad de productos. Entonces también es muy importante para el usuario, pues porque como sabemos, un país no es capaz de producir todo lo que consume. Entonces siempre vamos a necesitar que entren productos de afuera, que igual lo necesitamos para nuestro consumo y nuestra vida diaria. Entonces, cuando esto pasa, también se genera con el proceso industrial. En las zonas francas hay proceso industrial y tecnológico de desarrollo, lo cual también hace que el país avance. Por ejemplo, no sé, Colombia no produce motores de Transmilenio. Entonces, ¿qué pasa? En las zonas francas está todo ese proceso y, por ejemplo, están los motores de los Transmilenios listos ahí para ser usados cuando los Transmilenios se dañen, cuando requieran un arreglo, ¿cierto? Entonces, eso nos mejora, pues, trae mejora en procesos industriales, ya que nosotros no los tenemos. Entonces, pues, nos permite tener también maquinarias, nos permite tener procesos, capital intelectual, gracias a que todo eso también entra al país por las zonas francas, por los puertos, por los aeropuertos, que también vamos a ir a hablar más adelante de eso y cómo se desarrollan con la zona franca. Promueven las economías de escala. Eso quiere decir, la economía de escala es cuando un producto sale más económico al producirlo en mayor masa. Un ejemplo, para hacer un cóctel usted tiene que igual comprar
un ejemplo, margarita, una botella de tequila, una botella de triple sec y una botella y limones, pero pues no va a usar toda la botella para un solo cóctel. Entonces, ¿usted qué hace? Usted saca de una vez muchos cócteles para que cada cóctel le salga más barato. Ahora imagínese que como usted también compró el trago en caja, en docena, le salió ese trago más barato. Básicamente eso es un ejemplo muy pequeño de lo que es economía de escala. Entonces nos dice que pues como igual yo tengo que poner a funcionar máquinas y todo, pues el gasto de energía y demás empleados siempre va a ser más económico si yo produzco más productos. Entonces, bueno, y simplifica procedimientos de comercio en cuanto a trámites, impuestos, para que sea más fácil su venta, para que sea más fácil la creación de la economía, para que el dinero se esté moviendo, haya flujo de caja constante. Entonces, bueno, tenemos aquí varios tipos de zonas francas. Yo encontré mucha información de muchos lados. Más adelante está la bibliografía, vamos a hablar de las zonas, primero, bueno, de las zonas francas industriales de bienes y servicios comerciales, que pues bueno, son para promover todo lo que es el proceso de la industria, la prestación de servicios y básicamente todo lo que va para los mercados externos. Entonces, pues es donde hay básicamente productos, donde hay muchos productos. Entonces, zonas francas industriales de servicios tecnológicos, esto es algo que se viene dando mucho, pues porque básicamente la tecnología, la comunicación, los comercios electrónicos son algo que está creciendo mucho y hoy día está dándose en otra nueva figura que hablaremos más adelante, que son las zonas francas 4.0. Entonces, son empresas que están destinadas, zonas francas que están destinadas hacia estos servicios. Están las zonas francas industriales turísticos, que es para, pues básicamente, mover todo lo que es el turismo MICE. Turismo MICE comprendemos todo lo que es el turismo internacional que se da en torno a los eventos internacionales, como congresos, como foros, como actividades culturales. Entonces, por ejemplo, un tipo de zona franca de estos turísticos puede, no, perdona, lo confundí un poquito con transitorios. Entonces, bueno, es básicamente lo que es el turismo internacional. Entonces, hay por ejemplo, lugares que tienen beneficios en impuestos, porque igual, pues, captan mucho capital extranjero. Parques de diversiones, eh, bueno, y ahora están las zonas francas transitorias, que son las que mueven el turismo MICE. Básicamente, por ejemplo, estos congresos, exposiciones, traen generalmente muchos extranjeros que vienen aquí a dar congresos. Igual son personas que están gastando en hoteles, gastando en comidas, gastando en antojitos. Entonces, igual es plata que está entrando al país. Entonces, igual se les da un beneficio a los organizadores por generar pues ese ingreso a la economía nuestra. Por ejemplo, lugares como lo son la Plaza Mayor de Medellín, eh, lugares como lo son Corferias. Entonces, en esos eventos también muchas veces hay descuentos en impuestos y todo pues, para poder crear esto éxito en estos eventos. ¿Listo? Entonces, bueno, tenemos las zonas francas permanentes. Aquí se dividen como en dos, que es que son empresas en las que básicamente hay muchas empresas en las que se están haciendo como que desde operaciones de comercio, pero entonces en una sola área, por ejemplo, hay muchas bodegas. Entonces son multiempresariales, son lugares pues que cuentan con muchas cosas. Por ejemplo, la zona franca de la 13 en Bogotá, donde funcionan empresas de celulares, donde funcionan empresas de insumos, donde funcionan empresas de alimentos y bebidas. Entonces, es un parque multiempresarial que es un conglomerado de muchas empresas, hay arriendo de bodegas, y está la zona franca permanente especial o uniempresarial, que son empresas, por ejemplo, que es la zona franca perteneciente a una única razón. Entonces, en el multiempresarial tenemos una zona franca con muchas razones comerciales, con muchas razones sociales, y aquí tenemos lugares que tienen un solo funcionamiento, una sola razón. Por ejemplo, un puerto. Hay puertos en Colombia que son zonas francas porque es por donde llegan las mercancías y hay veces que los lugares necesitan tener las mercancías ahí hasta que se puede pagar el capital completo
o hasta que se pague el impuesto completo, o mientras se hacen las revisiones y todo. Entonces, para no pagar impuestos y eso antes de tiempo, por eso esas zonas francas están, por ejemplo, a veces en puertos, en aeropuertos, y eso hace que entonces solo el puerto sea la zona franca. Entonces, solo sea para la recepción de mercancías, una zona de aduanas, por ejemplo. Eh, bueno, los beneficios tributarios aduaneros de las zonas francas, básicamente aquí vamos a tener dos tipos de beneficios. Los aduaneros son la extraterritorialidad aduanero, y es que no tienen que pagar impuestos a bienes de servicio de capital, no pagan tributos aduaneros, es decir, tienen muchos descuentos. eh, Tienen almacenamiento ilimitado de mercancías, pues cuando en un negocio internacional se recibe mercancía en algún puerto o en algún centro de aduana, básicamente usted tiene que pagar eh, por tanto como por el permiso de la aduana, tanto como por el espacio que está usando ahí, incluso en ciertos límites de tiempo, que no se pasen los tiempos, pues para que su container, un ejemplo, pueda estar ahí. Entonces, a estos tipos de empresas, en estos tipos de zonas francas, funciona estos descuentos o estos permisos también, pues para tener almacenamiento ilimitado. Está el pago de impuestos parcial sobre la mercancía recibida. Eso quiere decir que yo puedo sacar un ejemplo, me llegaron eh, motores para carro, no sé, algo para arreglar vías que están dañadas. O un ejemplo, me llegaron las bombas, las granadas para, un ejemplo, para el SMAT, que eso pues lo traen de afuera. Entonces, igual me imagino que debe haber muchas cosas exentas ya por parte de la Indumil, pero pues bueno, entonces supongamos que el Estado de Colombia dijera no tengo plata, entonces, pero necesito usar las bombas ya. Entonces, retiro las bombas y hago un acuerdo en el cual pues pago solo una parte y puedo acordar acuerdos de pago pues para ir pagándolo progresivamente, pero pues igual usar los productos sin terminar de pagar todo. Entonces, y el procesamiento parcial de mercancías en el territorio aduanero sin necesidad de pagar tributos y trámites. Entonces, bueno, en los tributarios están la tarifa única del impuesto de renta del 15%, mientras que los demás empresas pagan hasta un 39% en impuestos, ellos pagan un 15%, entonces se están ahorrando algo que lo hablaremos más adelante. Entonces tienen frente a las demás empresas, pues pagan menos impuestos, sus dividendos, por ejemplo, están exentos del impuesto de renta, es decir, sus ganancias. Y pues bueno, las ventas en los territorios aduaneros están pues exentas de IVA. Entonces, pues también es un descuento del 19% de su valor. Entonces, pues eso es aumento de ganancia. Entonces, bueno, esos beneficios tributarios en el fondo también son incremento del margen de ganancia. Bueno, están los diferentes usuarios que tenemos en las zonas francas. El primero es el usuario operador, que es la persona básicamente que está dentro de la parte administrativa, como es la persona que genera las deudías, verifica los cumplimientos de las diferentes empresas y le da el visto bueno a diferentes empresas para entrar a la zona franca. Entonces, bueno, y vela porque las empresas estén al margen de sus pagos y cumplan con el régimen de la zona franca. Está el usuario desarrollador, que es básicamente las personas que crean la zona franca desde la urbanización, infraestructura, maquinaria, procesos, diferentes edificaciones. Entonces, no sé, un ejemplo, hay zonas francas que tienen almacenamiento de comida. Entonces, un usuario desarrollador podría ser la persona que se encargó de poder crear toda la cadena de frío, toda la cadena, sí, toda la cadena de frío o frigorífico para poder almacenar la comida de una manera correcta. Está el usuario industrial de bienes, que pues básicamente se encarga de producir, transformar, fabricar o ensamblar bienes para su venta en los mercados externos. Entonces, pues ya estamos hablando de productos que se confeccionan, que se maquinan dentro de las zonas francas para que sean exentas de impuestos de pago y pues en el proceso de internacionalización pues todo sea más económico. Usuario industrial de servicios es la persona que pues
crea servicios tecnológicos, un ejemplo capital intelectual, un ejemplo firmas de abogados que pueden funcionar dentro de zonas francas y no cobran por sus servicios, no pagan tanto impuestos como otras firmas jurídicas, entonces porque son servicios jurídicos y pues bueno, y también incluye pues actividades científicas y tecnológicas. Están los usuarios comerciales, que son los, pues básicamente los que se encargan básicamente de la importación, exportación, a veces almacenan productos, embalan, distribuyen, pueden hacer también, por ejemplo, eh, hacer un conjunto de varias cargas pues para exportar. Y pues bueno, ellos tienen, no pueden ocupar un área superior al 15% en la zona franca. Están los usuarios de zonas francas transitorias, como les comentaba, una zona franca transitoria puede ser Plaza Mayor, Corferias, eh, cuando hacen congresos, eventos, foros en donde pues donde vienen muchos internacionales. Entonces, bueno, está el usuario administrador, en este caso, por ejemplo, sería todo lo que es Plaza Mayor, el operador de eventos, la empresa operadora de eventos, que también pues están inscritos ante estos entes, para, pues, que son los encargados de operar y de llevar el evento al DAGRETI, pues, para ser pues, los representantes del evento, los administradores, y están los usuarios expositores. Entonces, en este caso, no sé, trajimos, por ejemplo, en un congreso de automovilismo, en un congreso de motores, trajimos a un usuario, no sé, como lo puede ser Mercedes-Benz, como lo puede ser una marca japonesa, Toyota, bueno, distintos empresas, y entonces vienen a exponer sus productos, entonces lo hacen con ciertos beneficios, pues porque no están estableciendo su empresa todavía en el país en ciertos casos, sino vienen es primero a eventos, 4 días, 5 días, 7 días, dependiendo. Requisitos de zonas francas, pues básicamente usted para tener una empresa en una zona franca tiene que ser un usuario calificado. Para eso usted se supone que crear cierta cantidad de empleos, tener cierta proyección económica. La verdad me fue muy difícil encontrar los números exactos. Eh, y pues bueno, tiene que generar impacto económico, social, regional, es decir, avance, que su actividad sea considerada como importante, tiene que cumplir con un perfil financiero, tiene que mover, un ejemplo, más de 320 millones de pesos al mes. Hay gente que lo hace menos. Y pues bueno, entonces ya esto también se encarga del usuario operador, que son las personas que califican a las empresas. Entonces, eh, bueno, tenemos aquí las zonas francas 4.0, que bueno, básicamente lo que buscan es implementar nuevas actividades en cuanto a lo que es zonas francas, es básicamente como una reforma de las zonas francas, y entonces, bueno, se permite realizar zonas francas para el comercio electrónico transformerizo, entonces es como la zona franca web, como llevar la zona franca al mundo virtual. Pues bueno, se extiende el régimen de zonas francas a concesiones de aeropuertos, puertos, líneas ferroviarias. Entonces, pues esto es para la salida de productos, para moverlas con el negocio internacional. Entonces, ya hablándolo específicamente con otros países, con otros territorios, que hayan facilidades para la entrada y salida de producto. Se extiende a los sectores agroindustriales, pues para beneficiar alimentos de primera necesidad, y pues bueno, para darle esta facilidad al sector agropecuario. Se supone que pues esto se tendría que implementar la exportación del agro aquí en Colombia, pues ya que no tenemos mucha exportación de agro. Entonces, es para que ellos también puedan contar con esos beneficios. Eh, Esto fue algo que no me quedó muy claro, la concertación en zonas francas, que era que muchas empresas privadas querían un órgano mixto que fuera entre público y privado, el cual pues básicamente manejara todo lo que es el régimen de la zona franca y pues el correcto funcionamiento. Entonces, es básicamente como si sindicalizara. Entonces,
Hay veces que hay desacuerdos, que también hay oposición a medidas que se toman dentro del régimen de zonas francas, entonces lo entiendo, es como un sindicato para los pertenecientes a las zonas francas. Y pues bueno, está la simplificación de los procedimientos. Hablamos de que en los casos del negocio internacional hay muchos trámites, entonces se reduce de 57 a 24 pasos. Para entrar también a una zona franca se necesita cierto periodo de tiempo de verificación, entonces ahora el tiempo va a ser mucho menor para poder inscribir su empresa en zona franca y pues bueno, también disminuye los montos de inversión para las empresas que quieran hacer parte de esto y pues entonces ya no tiene que poner tanto capital, necesita menos capital para entrar y básicamente le están bajando los requisitos para que muchas más empresas puedan entrar. Las desventajas y críticas pues, que pueden generar las zonas francas y se dice es que pues esto es una opinión personal y es que pues bueno, va a empezar que bajo este régimen las firmas pagan solo el 15% del impuesto de renta, mientras que las del resto del país deben cancelar el 34%, lo que según ella equivale a un ahorro del 56% en este momento. Eso lo tomé en una revista financiera que está en la bibliografía y pues en el foro ABC de la ley del financiamiento, el presidente ejecutivo dijo que digan que es una ley, que de pronto un régimen especial es una reforma tributaria que se le hace a ciertas personas que lo que hacen es aumentar este déficit fiscal. Entonces, ¿qué pasa si tenemos que un país de igual debe pagarle al comercio internacional cierto dinero y que en las operaciones de comercio se va cierto dinero, pero entonces de ese 100% ya no tiene que pagar, por ejemplo, un 17%, un 17% menos que los demás. Entonces, bueno, pues uno piensa quién está pagando entonces ese otro 17%. Eh, Realmente, digamos, como que entrar a una zona franca no es fácil, no encontré como que la cantidad exacta, pero sí se habla de que son empresas que ya deben estar y deben estar incluso calificados como usuarios. Entonces hablamos de que de pronto pueden ser empresas grandes, grandes empresas y no tanto medianas empresas. Un dato que leí también decía que supuestamente el 70% de las zonas francas estaban compuestos por pymes. Entonces, si esta cifra real, supongo que sería bueno, pero entonces pienso que el descuento, para mí, el descuento es muy grande, pues porque yo te pienso como bueno, a la larga todos estos beneficios tributarios lo que buscan es ampliar el margen de ganancias. Entonces, pa, es importante que todas las empresas ganen porque igual están haciendo un gran aporte al país, pero básicamente entonces son empresas que vienen, o sea, les damos nuestro público, en el fondo también estamos ampliándoles su venta a ellos, solo que también les estamos, entonces hacemos que vendan más, pero entonces también hacemos que ganen más por cada venta, que paguen menos impuestos por cada venta. Entonces pienso que eso puede incrementar el avance competitivo que ya tienen empresas muy grandes, monopolios, oligopolios, frente de pronto a empresas nacientes, de pronto a una empresa de jugos que esté empezando de un conglomerado muy pequeño en el valle. Entonces ellos pueden de pronto vender su empresa de jugos a un nivel local, pero hasta que no tengan de pronto más de 340 millones de pesos para gastos operativos, 320 millones de pesos, plantas de producción, estamos hablando, no sé, de tanques de 60.000 litros, de 50.000 litros, no van a poder entrar dentro de esas zonas francas, porque pues también se necesita cierto volumen de producción. Entonces, de pronto pienso que deberían haber, no sé, dos tipos de zonas francas clase alta, zonas francas clase media, porque igual no cumplen con esos requisitos, pero igual aportan a la economía del país, hacen que el cosechador tenga plata para el diario y le dé plata a su hijo para que vaya y se compre un mecato y compre una empanada. Y entonces eso está moviendo también la economía a los lugares donde no llegan los grandes negocios, pero que también cuentan en la economía y es muy importante.
entonces que haya flujo de caja en las calles, que esté el billetico moviéndose en las calles. Entonces, para mí lo que hace la zona franca de pronto puede hacer que ese dinero no se vea en las calles, sino que se vea de pronto en cuentas bancarias, en cuentas internacionales, y se vuelvan una estadística más. Y en vez de incrementar nuestra economía, de incrementar la economía de Colombia, están incrementando la economía del 5% de la sociedad empresarial de Colombia. Entonces, supuestamente estamos hablando de que favorece a toda Colombia. En mi opinión, es lo que es la zona franca. Sin embargo, son muy buenas, son necesarias, pero de pronto sí están orientadas en hacer crecer al grande y aumentando la brecha y la diferencia que hay entre las empresas, entre la competitividad. Entonces, para mí son unos de sus contras, aunque igual es son muy importantes. Muchas gracias. eh, y, y pues bueno.